respuestas inmunitarias pueden llegar a dirigirse hacia las proteínas de Tan-Hartson y hacer posible que la infección persista e incluso continúe en ausencia de agentes patógenos bacterianos. Es decir, esos pacientes van a necesitar terapia inmunosupresora. Entonces, ese es el problema, que a veces la enfermedad autoinmune empieza por esa razón, ¿no? Porque se ataca ese tipo de proteínas. Pueden aparecer también nefrolitiasis y la cicatrización atrofia renal puede llevar a enfermedad renal terminal, ¿no? La sintomatología, como habíamos visto, ¿no es cierto? A veces no son cuestiones muy específicas, son fiebre, depresión, anorexia, el dorso encorvado. El dorso encorvado es un signo de dolor, ¿sí? Que lo vemos igual, lo vemos en las discopatías toracolumbares, también vamos a ver claramente el dorso encorvado, ¿sí? Y nos toca hacer los diferenciales, ¿no? O marcha normal asociada con dolor lumbar o renal, ¿no? La polidipsia, la poliuria, los vómitos, y especialmente si el animal está urémico, ¿no? Recuerden que en este tipo de enfermedades lo que se va a alterar dentro de todo la función excretora, y al alterarse la función excretora pues se retienen las toxinas propias del organismo y nos van a ocasionar este tipo de sintomatología. Y en la crónica los signos igual son inespecíficos, ¿no? Anorexia, letargia, intolerancia al ejercicio, pérdida de peso, polidipsia, poliuria y frecuentemente asintomática. Y el diagnóstico, entonces, lo podemos basar en la historia clínica, en los hallazgos de la exploración física. Recuerden que esos hallazgos de la exploración física también son inespecíficos, ¿sí? Pero que no se les olvide que tenemos que mandar los 3 exámenes básicos: hemograma, parcial de orina, tocológico, y ahí vamos encontrando lo que estamos buscando de estas enfermedades. Entonces, en el hemograma, leucocitosis con posible desviación a la izquierda en la pielonefritis aguda, y en el perfil bioquímico sérico, ya recuerden, mandamos el parcial de orina, encontramos alteraciones en el parcial de orina y nos vamos a creatinina, nos vamos a BUN, nos vamos a biomarcadores, ¿listo? Entonces, en la disfunción renal se presenta azotemia, ¿no es cierto?, hiperfosforemia, ¿sí? Recuerden que para este tipo de diagnósticos ya necesitamos analizar lo que son electrolitos y a veces necesitamos analizar lo que son gases. Y en la crónica se puede observar hiperglobulinemia. Recuerden que en las enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto?, se presenta un aumento de las proteínas totales, principalmente por la reacción de las globulinas, no por la albúmina, sino por las globulinas. Hay una hiperglobulinemia que nos puede estar indicando este tipo de afección. Entonces, lo que hablábamos, empezamos a correlacionar todos estos hallazgos, ¿sí? En los análisis de orina puede haber bacteriuria. Recuerden que depende, ¿no? Depende de qué tan crónico sea el proceso, ¿sí? Puede haber piuria, hematuria, los cilindros que nos indican el proceso inflamatorio a nivel del riñón, ¿cierto? Los cilindros leucocitarios, y la orina puede estar con densidad baja si ha llegado a una enfermedad renal crónica. Y la densidad renal baja, recuerden también que si el animal tiene poliuria y tiene polidipsia, el mecanismo compensatorio es que nos va a bajar la densidad urinaria. Y los cultivos de orina, recuerden que podemos hacer cultivos, que es importante, incluso cuando hay infecciones urinarias se recomienda administrar el antibiótico hasta que el cultivo salga negativo, ¿no? ¿Sí? Generalmente uno no hace eso. Uno, si se han dado cuenta, una infección urinaria, se manda el antibiótico por una semana y se suspende. El paciente muestra mejoría, se le quita la fiebre, empieza a orinar mejor, cuando empieza a comer, se suspende. Lo correcto sería, ¿no es cierto?, tomar otra muestra de orina y verificar realmente que no haya bacterias. Doña Ortiz, doña Narváez, es que viene con cara de empezó a ir a las fiestas de diciembre y empezó a ir. Entonces, a ver si nos alcanza el tiempo y a ver si lo podemos mirar. Cuando tenemos estas infecciones urinarias, a veces el tratamiento es más prolongado que la semana que normalmente está acostumbrado. A veces es por 20, 30 días o incluso un poco más. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque lo que hace uno es que uno está reevaluando con parciales de orina cada semana o cada 15 días para ver si hubo respuesta al tratamiento. Y a pesar de que haya respuesta al tratamiento, lo que hace uno, ¿no es cierto?, es 15 días después lo llama y le hace otro parcial de orina. ¿Sí? Porque puede haber infecciones, puede haber reinfecciones, ¿listo?, nuevas infecciones, ¿listo?
entonces hay que estarlo evaluando. ¿Por qué? Porque recuerden que eso se puede convertir en un proceso autoinmune. Entonces el animal es susceptible a volverse a reinfectar de otro tipo, de infectar de otro tipo de bacterias o de las mismas. Entonces la orina para cultivo se obtiene, recuerden, por cistocentesis, y el cultivo es positivo, indica una infección del tracto urinario. Las urografías excretoras no es ni sensible ni específica para la pielonefritis. Entre las anomalías compatibles con el diagnóstico de pielonefritis están las siguientes: dilatación de la pelvis renal y del ureter proximal, pues ecografía, hacemos ecografía. Opacidad nefrográfica y pielográfica disminuida, despuntamiento, distorsión de los ventrículos, ¿no es cierto?, pélvicos, renales, retención prolongada del contraste en la pelvis renal, o pueda que no haya ninguna de las anteriores, ¿no? Y también podemos hacer evaluación histopatológica renal, ¿no?, unida al cultivo de muestras de biopsia renal. Lo que pasa es que biopsia renales casi nadie hace, por el riesgo de sangrado, ¿no? Si hagamos la toma de la muestra y el riñón quede sangrado. Entonces, ese es el único método de diagnóstico definitivo, pero en la enfermedad focal la histología renal puede ser normal y el cultivo negativo, ¿no? Diferenciales, pues vamos a tener otras causas de fiebre, leucocitosis, abdomen doloroso, peritonitis, pancreatitis, podemos tener nefrolitiasis, ureterolitiasis, infecciones del tracto urinario inferior, prostatitis y metritis bacteriana, ¿no? Se nos pueden dar en los parciales de orina contaminación con bacterias. Y para el tratamiento, entonces, necesitamos hacer la corrección de todos los factores predisponentes. Habíamos hablado del ureter ectópico, entonces lo diagnosticamos, ¿no es cierto?, por ecografía. Hay que entrar y corregir el ureter ectópico. Residuos de urato, igual, si es una urolitiasis, pues entonces hay que corregir la urolitiasis. Las urolitiasis, pues ahora vamos a ver, hay de diferentes minerales, ¿listo? Y de acuerdo a los minerales, algunos son quirúrgicos, otros se pueden manejar por dieta, no todos se pueden manejar por dieta. Hay unos que no se disuelven con la dieta, ¿listo? Otros sí se pueden disolver con la dieta. Y la antibioterapia seleccionada en función de los resultados obtenidos en el cultivo bacteriano y en el antibiograma de orina o tejido renal. Recuerden, cuando nosotros sospechamos esto, uno empieza un tratamiento, ¿listo?, mientras llegan los resultados. En términos generales, nunca vayan a dejar un paciente sin tratamiento esperando los resultados. Eso lo vimos en farmacología. Entonces ustedes ya más o menos tienen claro, puede ser una sulfa o puede ser una enrofloxacina para arrancar el tratamiento, si yo arranco con un Vicryl, ejemplo, ¿cierto? Y mientras me llegan los resultados del cultivo y el antibiograma, reevalúo cuando tenga los resultados. ¿Sí? Si las bacterias son sensibles a la enrofloxacina, pues yo sigo mi tratamiento con enrofloxacina. ¿Sí? Si no son sensibles y tengo una mejor opción, entonces cambio de antibiótico al paciente en ese momento. Pero por regla general no lo vayan a dejar sin tratamiento, ¿no? No es que toca esperar los resultados del laboratorio. No. Empezamos, arrancamos y después reevaluamos. Es mejor hacerlo y después corregirlo que no hacer nada. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Y el seguimiento, entonces se recomienda que los antibióticos que alcancen altas concentraciones en el intersticio medular renal. Recuerden que aquí vamos a tener una serie de antibióticos, que eso lo vimos también en fármaco, y si no lo vimos, lo ven, que son tiempo dependiente y que son concentración dependiente. ¿Listo? ¿Se acuerdan de eso? Entonces hay algunos que son más específicos para este tipo de patologías. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Y también recuerden que ampicilina, amoxicilina, ácido clavulánico o clavulónico, va a depender del tipo de patógeno. Si es para E. coli, si no es para E. coli. Trimetropin sulfa, recuerden que las sulfas son nefrotóxicas y que no las podemos administrar más allá de 7 días. Entonces, ¿por cuánto tiempo tengo yo que administrar el tratamiento? Cefalosporinas, clonofenicol, clorquinolonas, ahí está la clorfloxacina. ¿Cómo se dijo? ¿Se utilizaba un enro o una sulfa? Llegado el caso del suelo se la manejaría por 7 días y después tocaría cambiar o esperar como tal. Lo que pasa es que el problema de la enro no tendría problema, ¿no? La enro se lo puede administrar. El problema es que cuando uno administra el antibiótico, que ya les mencioné, sirve como matriz para urolitiasis,
pero eso es bajísimo, es como 1 en 100.000. Eso es bien bajito el porcentaje, pero existe el riesgo, no hay que advertirle a los propietarios. Y las sulfas, el problema es que ustedes, eso lo hablamos en digestivo, ¿no? A veces las sulfas se utilizan para Helicobacter pylori y se manejan durante 15 días. ¿Listo? Lo que tiene que uno hacer es los parciales de orina. A la semana, mirar cómo está el funcionamiento renal, ¿cierto? Y ya tomó usted la decisión si lo administra otra semana, ¿sí? Pero está reevaluando el paciente, la creatinina, el BUN, los parciales de orina. Y sobre todo recuerden que se forman unos cristales, ¿no?, en la orina, que son los que indican la toxicidad por las sulfas. Les toca estar supervisando el paciente. Y lo otro, pues que ya se puede presentar, que ya miramos, es que haya resequedad a nivel de los ojos, que se presente un síndrome de paciente eutiroide, y son todas las complicaciones que pueden tener las sulfas, que puede haber alteración en la línea blanca, ¿no es cierto?, en la línea roja, granulocitosis, bueno, todo eso, usted lo está revisando, ¿sí? Y si tiene desconfianza, pues cambia, lo manejó por una semana y dice, bueno, no puedo seguir con sulfas, voy a cambiar ahora, ¿sí? Pero podría seguir, otra semana sí podría seguir, pero bajo supervisión del paciente con todos los parámetros clínicos. Cloranfenicol, clorquinolonas, bueno, y los aminoglicosios igual, ¿no? Aminoglicosios, sí, por más que usted lo vigile, semana, 5 o 7 días y suspende. No puede ser con el aminoglicosio. ¿Se acuerdan por qué, no? Recuerden que ellos se acumulan a la dosis normal. Tienen dos formas de toxicidad, ¿no? Dosis altas, ¿sí? O dosis normales. Con dosis normales, recuerden, ¿no?, que por el mecanismo de eliminación de los aminoglicósidos, ellos llegan a la nefrona, ¿cierto? La membrana, interactúan con la membrana, se acumulan dentro de la nefrona, dentro de la célula, y después de una semana de dar la dosis normal, se llegan a concentraciones tóxicas. ¿Listo? Entonces los aminoglicósidos sí no los podemos administrar más allá de la célula. ¿Por qué? Porque alcanzan concentraciones tóxicas después de ese tiempo. ¿Sí? Y recuerden que si por alguna razón lo quieren repetir, hay que esperar un mes después del último día de administración. Ustedes dicen, no, es que la citalicina sí le funcionó y era lo que le estaba funcionando. Tiene que esperar un mes, que es el tiempo que se demora, ¿no es cierto?, en salir desde la nefrona otra vez para eliminarse. Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque si se nos olvidan, complicamos al paciente, ¿no? Entonces, deben utilizarse como último recurso por su posible nefrotoxicidad, pero entendiendo cuál es la nefrotoxicidad. ¿Sí? Lo otro, recuerden, ¿no?, que se van a presentar combinaciones de medicamentos. Entonces, cuando yo combino medicamentos, aumento el riesgo de toxicidad en algunos casos. Recuerden, furosemida, aminoglicósidos, aumenta el riesgo de toxicidad. Aminoglicósidos, AINES, aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. ¿Listo? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, vamos tratando de hacer los tratamientos más adecuados para los pacientes. Y lo que estábamos hablando, ¿no? Los antibióticos deben administrarse mínimo 4 semanas. Se los digo por experiencia propia, ¿no? Yo administraba los tratamientos y los administraba cuando más optimista estaba en una semana. Y alguna vez se me ocurrió, ¿no?, administrarlo ya cuando empecé a leer, ¿no? Hay que leer, ¿no? Eso es una recomendación. Se gradúan y tienen que seguir leyendo. No es una sugerencia, es una realidad. Entonces yo empecé a leer, ¿sí?, me compré mis libritos, empecé a leer y encontré esto, ¿no? Y un colega le había dicho a la señora, y yo estaba loco, ¿qué clase de veterinario, en qué universidad había estudiado? Y había estudiado la misma que él, ¿no? ¿Sí? Entonces, que los antibióticos no se mandaban más de 3 días. Y si yo tuviera todavía mis cuadernos de la universidad, que un día llegué yo a Popayán, y yo puse a mirar mis cuadernos, y me hizo frío. Y bajé al patio y hice una hoguera con todo eso. ¿Sí? Les podría mostrar, todos los profesores nuestros decían antibiótico por 3 días, antibiótico por 3 días, antibiótico por 3 días. Para todo lo que nosotros hacíamos era antibiótico por 3 días. Entonces uno sale con esa idea. ¿Sí? Y nosotros mandábamos antibióticos por 3 días. Ese señor había salido 10 años antes de lo que yo salí. Entonces él tenía la idea de que los antibióticos eran solo. Y los antibióticos, estos también se está reevaluando, ¿no? ¿Sí? Por eso les digo, tienen que leer, ¿no? Porque con el problema de resistencia a los antibióticos, entonces se están haciendo tratamientos de 3 semanas y se miran los resultados.
Entonces todo está cambiando permanentemente, ¿sí? Entonces, a veces es al contrario, ¿no? Uno mira charlas, sobre todo de los argentinos. Hay pacientes que es bien curioso, ustedes les suspenden el antibiótico, ¿sí? Y vuelven y empiezan a asignar. ¿Sí? Entonces, ¿qué han hecho los argentinos? Yo eso no lo he visto en ningún texto, lo he escuchado en las conferencias de ellos. Y son pacientes que tienen la enfermedad, ya se vuelve una enfermedad autoinmune. Entonces, lo que hacen ellos es dan el antibiótico, ¿no es cierto? Estabilizan nuevamente el paciente, ¿sí? Y lo empiezan a dar en días alternos, como si fuera un corticoide. Entonces, hoy le damos antibiótico, mañana no, pasado mañana le damos antibiótico, pasado mañana no, y mantienen al paciente bien. Entonces, reportan ellos que el paciente se mantiene bien. Pero ya es casi que de por vida que mantienen a los pacientes con antibióticos en días alternos. No está en ningún texto, no le he leído ningún texto. Si lo encuentran, les agradezco. Me dicen, vea, profe, 10 años después, ¿no? Ya sé que se jubiló, pero encontré la información en tal artículo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, lo que les digo, ¿no? Uno tiene que ir mirando porque las cosas cambian. Entonces, se realiza el cultivo de orina después de 3 a 5 días de antibioterapia para evaluar la eficacia in vivo del antibiótico elegido. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Yo tengo como referencia para esta parte el pasar de orina, ¿sí? Es el que me está diciendo que hay una infección, ¿sí? Pero recuerden que esa infección puede venir de la próstata, como habíamos mencionado antes, ¿sí? Entonces yo estoy dando el antibiótico, el paciente me responde, y recuerden que si es de la próstata, de pronto ese antibiótico no me atraviesa la barrera hematoprostática y me queda como fuente de la infección. Por eso les recomendaba yo arrancar con una enrofloxacina. La enrofloxacina sí atraviesa la barrera hematoprostática. Y después reevaluamos si eso no es el antibiótico. Buscamos un examen específico y verificamos que realmente no sea la próstata la que está afectada. Puede ser por ecografía, o sea, hacer una ecografía y miran el estado de la próstata. Dicen, no, la próstata está normal, probablemente no está inflamada, probablemente no es. Podemos cambiar el antibiótico. Entonces son una serie de decisiones que ustedes deben ir tomando en la medida en que tienen los casos clínicos. Si no hay crecimiento, entonces continúa el tratamiento con el mismo antibiótico. Eso indica que el antibiótico sí está funcionando. Recuerden que una cosa es hacer un cultivo y un antibiograma que es in vitro, ¿sí? Y otra cosa es cuando yo se lo administro el antibiótico al paciente y ver la respuesta en el paciente. Entonces aquí están verificando que lo que sucedió in vitro cuando hice la primera cultivo y el antibiograma, cuando se lo doy al paciente, realmente el paciente funciona. Eso es lo que están haciendo. Hay crecimiento bacteriano, cambia el antibiótico en función del antibiograma y repite el cultivo de orina después de otros 3 o 5 días. Recuerden que muchos funcionan in vitro, pero no funcionan in vivo. Les toca verificar que eso esté funcionando. Yo, al caso de que, supongamos, le hacemos el tratamiento durante una semana, se hace el control con cistosíntesis, sí. Y en ese momento, supongamos, aparecen ya cristales. Digo, al caso así. No, los cristales, recuerden que los cristales no son cristales de cristales. Recuerden que los cristales pueden ser indicativos, primero, de uroliquiasis, ¿sí? Pero no necesariamente que haya uroliquiasis. Cuando la orina se concentra, pues se pueden formar cristales. ¿Listo? Por eso no son específicos. Si a usted le aparecen cristales, y usted dice, bueno, ¿qué hago aquí? ¿No es cierto? Una ecografía. Hágale un barredito riñones, ¿no es cierto? Ureteres, vejiga, ¿sí? Y descarte que sea una uroliquiasis. Porque una de las causas de la infección es la uroliquiasis. ¿Listo? Entonces llega y descarta. Entonces recuerden, son guías que le da el parcial de orina y por eso tiene otras herramientas para tratar de reconfirmar esas bases que le está dando el parcial de orina. ¿Listo? Entonces, y se realiza cultivo de orina. Y si usted lo administró 4 semanas, en la 5ª o en la 6ª semana vuelve y toma una muestra de orina, ¿no es cierto?, para verificar que sí hubo respuesta al tratamiento. Esto, aquí es donde generalmente fallamos. Nosotros no hacemos el número.
Llegan tan, el antibiótico va, cuando regresa, lo mira bien, las glucosas, la temperatura, está bien, listo. Se fue para la casa otra vez, donde el animal realmente puede haber quedado con infección urinaria. Entonces, lo recomendable es, hay que tomar nuevamente un parcial de orina y verificar que el paciente se encuentre bien. Y aquí es donde empieza el lío, ¿sí? Que se los van a encontrar, que es por lo que les decía, ¿no? Que se afectan los sistemas de defensa locales. Si todavía existe infección, continúa el tratamiento antibiótico durante 6 a 8 semanas. Repita el cultivo de orina después de completar el segundo ciclo de antibiótico. Y si hay crecimiento bacteriano, interrumpa los antibióticos. ¿Qué puede estar pasando aquí? Que no hemos diagnosticado algo. No vimos el uraco persistente, ¿cierto? No vimos el uréter ectópico, algo está pasando que no hemos visto. Entonces, ¿por qué? Porque algo mantiene la infección. ¿Por qué? Porque el cultivo y el antiurama nos dijeron que era sensible a ese antibiótico. Entonces, repitan los cultivos a intervalos de 6 a 8 semanas hasta obtener 3 cultivos consecutivos negativos y reevalúen qué está pasando. Tratamientos auxiliares, pues la inducción de la diuresis, de la poliuria puede ser útil para arrastrar los organismos fuera de la médula renal, utiliza dosis bajas de un diurético, ¿sí? Anime la ingesta de líquidos con caldo o consomé, eso es algo que hay que estimular en los pacientes a que tomen agua. Si se han dado cuenta, las personas cuando tienen infecciones urinarias los mandan a tomar agua, les mandan a tomarse 2 o 3 litros diarios de agua. Nosotros tenemos que estimular a nuestros pacientes a que aumenten el consumo de agua. ¿Por qué? Porque la eliminación de los líquidos ayuda a arrastrar todo esto, a que la orina principalmente no presente ese tipo de problemas de cristal urinario. Parásitos que podemos encontrar, entonces ahí están. Recuerden que esta era la latita, ¿no? ¿Sí? Es el Dictofimio renale. Pues ahí está con la larva. También tenemos las capilarias, el Staphylococcus dentatus, ¿sí? Y las microfilarias. Algunos que puedan hacer migraciones también se podrían encontrar. Aquí está la capilaria, recuerden que es operculada. Facilita de identificar. Podemos colocar en el examen una foto de un parásito. Ustedes pueden ver. Ahí está la Diofilaria mitis. Bueno, en los casos de, recuerden que las filarias pueden ocasionar hipertensión pulmonar, ¿no? Ya lo vimos en cardiología. Entonces hay alteraciones en el endotelio de la arteria parasitada, ¿sí? en la falla cardíaca congestiva derecha, dilatación e hipertrofia del corazón derecho, en el síndrome de vena cava, animales jóvenes con más de 100 vérmenes adultos, ¿no? Y en las neumonitis alérgicas antígenos de las microfilarias, ¿no? Y la trombembolización. Cuando el parásito muere, puede haber coagulación intravascular diseminada. Y ahora vamos a ver las enfermedades asociadas con glomerulonefritis. Causas. Entonces miren que estábamos hablando que hay algunas que van a afectar la corteza contra la médula, entonces pueden afectar la corteza y la médula, ¿no? Entonces en los perros, adenovirus canino tipo 1, que ocasiona el adenovirus canino tipo 1, hepatitis infecciosa canina, endocarditis bacteriana, brucelosis. ¿Listo? Recuerden también que la brucela canis es diferente a la brucela aborto. La una es lisa, la otra es rugosa. ¿Sí? Nosotros aquí hicimos un trabajito, creo que se los comenté, el doctor Javier Acosta y Oscar Embus. Antes, cuando no había el matadero como es ahora, los restos los botaban, había un pozo séptico y ahí botaban los restos, las placentas botaban los restos. Y ahí alrededor hay un grupo de perros que iban y cogían las placentas y se las comían. Y muestreamos esos perros y nos salieron positivos a brucela. Casi todos salieron positivos a brucela. Eso hubiera sido publicado, en esa época no publicábamos, tenemos un poco de trabajos que no publicábamos, pero chévere. Entonces, recuerden que los perros, y recuerden que la brucela es una zoonosis.
deben tener cuidado en este tipo de enfermedades. Girofilaria, Ehrlichia aquí no es común, ¿no es cierto? Pero si ustedes salen de aquí para Popayán, para Cali, para todo lo que es el valle, para todo lo que es la costa, es lo de todos los días, ¿no? ¿Sí? Quien vaya a trabajar en clima caliente o templado, le toca pegarse una buena leída de Ehrlichia. Casi todos los pacientes que llegan con más algo más. ¿Sí? Entonces llegan, pero si ustedes miran debajo hay un Ehrlichia. ¿Listo? Entonces les toca doctorarse en Ehrlichia. Aquí no, porque aquí casi no vemos casos, es muy ocasional. Leishmania es poco frecuente también en nuestro medio. Hay zonas donde se presenta la leishmaniasis, que son en el Magdalena Medio, ¿sí? Para zonas selváticas también se presenta la leishmania. Si se acuerdan, el tratamiento para la leishmania está restringido, ¿sí? Solamente lo vende el Estado. ¿Por qué? Porque es una forma de atrapar a los guerrilleros. Entonces, si usted va a solicitar un tratamiento para la leishmania, lo investigue. Como solo se presenta en zonas, uno, selváticas y dos, donde está la guerrilla, entonces usted ya quedó en la lista. ¿Listo? Entonces es complicado el tratamiento para la leishmania. Para los animales es mucho más complicado porque el glumatina, entonces se llama el medicamento, no se consigue. Y es problema, por ejemplo, en Europa, en España, no leo, y es un problema de leishmania. ¿Sí? La leishmania se están haciendo algunos tratamientos para la leishmania, pero una de las recomendaciones que creo que ha cambiado era cuando un animal tenía leishmania, había que hacerle la eutanasia, por lo que eso no se necesita un vector, un flebotomo, entonces, pero era una de las recomendaciones que tenía. Los piómetras, ¿no es cierto? Y la borreliosis. Y en los gatos, la leucemia viral felina, el SIDA felino, la inmunodeficiencia felina, la peritonitis infecciosa felina. Ya subí uno de los videos a mi canal, ¿sí? El de peritonitis infecciosa felina, ya lo subí, que es de fármaco, que tienen voz de youtuber los compañeros de dije que bueno que está. Por ahí de vez en cuando gaguean, pero bueno. Poliartritis, en el caso de micoplasma, y las infecciones crónicas, ¿no? Inflamatorias pueden ser por pancreatitis, ¿cierto? Desórdenes a nivel muscular, ¿cierto? El lupus eritematoso, y en el gato, pancreatitis, también desórdenes inmediatos, y el lupus eritematoso. Esteroides, endo o exo, ya sean endógenos o exógenos, idiopáticas, ¿cierto? Familiar, hiperfiltración no inmunomediada, y en los gatos la idiopática. Puede haber familiar, puede haber diabetes mellitus o hiperfiltración no inmunomediada. ¿Sí? Y como tal, las glomerulonefritis son la causa más frecuente, ¿sí? Y más habitual de enfermedad renal crónica. Los pacientes que presentan glomerulonefritis son los que más llegan a enfermedad renal crónica. Menos frecuente los depósitos de sustancia amiloide en los glomérulos, ¿no? Recuerden que esto lo vimos, esta amiloidosis se presentaba en los Chapey. Y característica fundamental de las glomerulonefropatías es la pérdida de proteínas, principalmente albúmina. Vamos a tener albúmina. Entonces acordémonos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la albúmina se produce exclusivamente en el hígado, ¿listo? ¿Sí? Y tiene una vida media larga. Entonces, para que se presenten disminuciones de la albúmina es porque se deja de producir, y ya vimos que se presenta en la enfermedad hepática crónica, que es al final de la enfermedad, ¿sí? O es porque se pierde. ¿Listo? Y se puede perder por vía digestiva en procesos inflamatorios, o se puede perder por vía renal. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, es pérdida de albúmina. En el caso de la amiloidosis, entonces es progresiva y se debe producir insuficiencia renal o enfermedad renal aguda. Recuerden que cuando hablamos de enfermedad renal aguda, cualquiera de las causas que nos lleva a enfermedad renal aguda, ¿sí? Si el paciente sobrevive, el paciente queda clasificado en el primer estadio de enfermedad renal crónica.
¿sí? Estaba mirando unos videitos en gatos. Me dice por ahí una pirateada, pero bueno, quedó bonita la pirateada. Una de las causas, es que nosotros hacemos las cosas mal. Una de las causas es la anestesia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de anestésicos que nosotros teníamos que canalizar a los pacientes, ¿no? ¿Y cuál era la razón por la cual los canalizábamos? Los anestésicos producen hipotensión. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría producen hipotensión. Al ocasionar hipotensión, entonces nos va a llegar menos sangre al riñón. ¿Listo? ¿Sí? Al llegar menos sangre, pues el paciente entra en insuficiencia renal aguda. Nosotros colocábamos los líquidos para aumentar la presión sanguínea y para mantener la tasa de filtración glomerular. Eso era básicamente lo que hacíamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con la idea de colocarle los líquidos a los pacientes. Entonces, cuando nosotros hacemos protocolos anestésicos, se debe tener en cuenta, ¿no?, que el paciente está haciendo una hipotensión, ¿sí?, y que puede haber un daño renal. Entonces, esta señora mencionaba que una de las complicaciones en esos pacientes está relacionada con la anestesia, ¿sí?, mal manejo de la anestesia, no se le coloca la cantidad de líquidos adecuados, o como hacen la mayoría de las campañas de esterilización, no hay líquidos. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no podemos cobrar tan barato. ¿Sí? Entonces, se quitan los líquidos. O también, si ese paciente está en hipotensión y yo le coloco, ¿cierto? Cuando termino el proceso, ¿qué le colocan? Un analgésico. ¿Qué es lo que normalmente colocan? Aines. ¿Y los aines qué hacen? Son potencialmente nefrotóxicos y peor en un paciente que está en insuficiencia renal aguda. ¿Sí? ¿Y qué más le colocamos? Antibióticos. ¿Qué le podemos colocar? Gentamicina. ¿Sí? Entonces esas son las causas, ¿cierto?, que están relacionadas con anestesia. ¿Sí? Es decir, de por sí la falta de líquidos, la mala administración de líquidos y la interacción con los medicamentos que colocamos como posquirúrgicos. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque no es solamente que sea literatura, ¿no? Es literatura que está aplicada al paciente, que posteriormente se dan cuenta que si no lo hacemos ocasiona otro tipo de problemas. Bueno, en perros y gatos entonces forma sistémica reactiva, las sustancias se depositan en diversos órganos, entre ellos riñón, y se asocia a procesos inflamatorios o neoplásicos, ¿no? No se han identificado factores predisponentes y hay amiloidosis familiar, recuerden en el Charpey y en gato avicii. Aquí está, ¿se acuerdan que hablábamos de esta tablita? Y esta tablita al final nos daba 15 milímetros de mercurio, ¿sí?, entre la presión de entrada, la presión de salida para la presión de filtrado, ¿se acuerdan? Era 15, ¿sí?, que era como lo más importante, en resumen, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de enfermedades, miren que la presión se disminuye, la presión de filtrado. ¿Por qué? Recuerden que la presión de filtrado es igual a la presión capilar menos la presión oncótica más la presión hidrostática capilar. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener un cambio en 4. ¿Listo? Entonces, nos aumenta la presión oncótica, aumento de agua y solutos, y vamos a tener, para que se nos dé el ultrafiltrado de la orina primitivo. Entonces, tenemos un aumento de la presión a ese nivel que ocasiona a nosotros la hipertensión a nivel del riñón que ocasiona el daño. Ese es el resumen, ¿no?, de esta tabla. ¿Cuándo se presenta? En la región shock, hipotensión, deshidratación. ¿Listo? Insuficiencia cardíaca. Recuerden que la insuficiencia cardíaca lo que hace es que baja la presión arterial. Y la baja de la presión arterial hace que se active el sistema simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y lesiones vasculares. Acá tenemos, en el caso de obstrucciones de vías urinarias, aquí nos da 10, debería habernos dado 15 también, entonces vamos a tener alteraciones, pero son después del riñón, ¿no?
¿Listo? Las otras eran antes del riñón y estas son alteraciones después del riñón. Y acá tenemos acción directa sobre el glomérulo, glomerulonefritis, amiloidosis, desórdenes inmunológicos y características de la proteinuria, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, aquí se nos dio los 15. Entonces, manifestaciones, puede haber proteinuria ligera o moderada. ¿Sí? Recuerden que va a depender de tanta cantidad de proteínas se pierda, de tanta cantidad de albumina se pierda a través de la orina. Entonces, si es leve, ¿listo? Pues vamos a tener letargia, pérdida de peso ligera, pérdida de masa muscular, ¿no? Y vamos a tener una albúmina sérica entre 15 a 30 gramos por litro. Si es marcada, si es mayor a 3.5 gramos por día, va a haber desgaste muscular, el organismo tiene que mantener, ¿no?, los niveles. Recuerden que la albúmina es la principal de la presión oncótica, ¿no? ¿Sí? Entonces el organismo trata de compensar eso, ¿no? Entonces desgaste muscular grave, peso puede aumentar por edema o ascitis, porque se nos baja la presión oncótica, entonces está predominando la presión hidrostática, y la albúmina sérica va a ser menor a 15 gramos por litro y puede haber hipercolesterolemia, ¿no? Y en fallo renal, depresión, anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, poliuria, polidipsia. Y aquí ya tenemos los signos de uremia, ¿no? Vamos a tener azotemia, isostenuria o concentración mínima de la orina, hiperfosfatemia, ¿sí?, entre otros. Y en el caso de tromboembolismo pulmonar, disnea aguda o jadeo grave, ¿sí?, hipoxia, la presión de CO2 normal o baja, y el fibrinógeno va a estar mayor a 30 gramos por decilitro, ¿no? La hemoglobina 3 menor al 70% de lo normal. Y en el síndrome nefrótico, que es donde terminan, ya cuando los pacientes se van a morir, ¿listo? Aquí ya es prácticamente irreversible, ¿no? Proteinuria grave, persistente, mayor a 3.5 gramos por día, ¿no? Proteinuria marcada, hipoalbuminemia, ascitis, edema, hipercolesterolemia, y podemos tener hipertensión del sistema, hipercoagulación. Está asociado con glomerulonefritis inmunomediada, glomerulosclerosis y amiloidosis, ¿no? Y el 84% de los perros con enfermedad glomerular eran hipertensos. Y recuerden que cuando tenemos hipertensión, ¿sí?, pues el ideal, que lo podemos hacer hoy en día, es medir la presión arterial. Se van a medir la presión arterial y de acuerdo a eso determinan, ¿no? Recuerden que los valores, hay que tener unos valores de referencia para tener en cuenta de acuerdo al método que estemos utilizando. Y esos pacientes, mal, uno de los casitos que vimos que entró fue el PAS, ahora que vino el oftalmólogo, parece que estuvo relacionado con hipertensión, el paciente, y tenía desprendimiento de retina. ¿Sí? Entonces recuerden que uno puede observar cambios en la retina por hipertensión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de oftalmología? Si se acuerdan, es el único sitio donde podemos ver las vénulas y las anteriores en el cuerpo. ¿Sí? Y cuando hay hipertensión se revientan, ¿no? Entonces se presentan hemorragias en el fondo de ojo. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran al paciente que tiene hipertensión, pónganle cuidado a la visión. Le van a hacer el examen de ojo y si encuentran esto o si encuentran deficiencias de la visión, pueden estar relacionadas con la hipertensión. Debido a eso, ¿no? Cambios en la retina, puede presentarse por el desprendimiento de retina o por la hemorragia en ceguera. Entonces, un paciente que les llegue con problemas oftalmológicos de este tipo, de ceguera aguda, ¿sí?, hay que tomarle la presión arterial para descartar. Y si le toman la presión arterial, hay que descartar, ¿no es cierto?, que está por el riñón. ¿Listo? Porque puede ser por el corazón. Ya estos días ya no se duermen, ¿no? Ya vienen a dormir aquí. Bueno. ¿Y me están hablando de algo que quiero mirar todo el Bueno, entonces cuando hablamos de enfermedad renal aguda, ¿sí?, que empieza como lesión renal progresiva o aguda, y cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hay que tener en cuenta algo que ya habíamos mencionado, ¿no? El paciente puede hacer la insuficiencia renal aguda o la lesión renal aguda
con riñones sanos, ¿sí? O puede ser la insuficiencia renal aguda dentro de un cuadro del paciente con enfermedad renal crónica. ¿Sí? Y lo que hemos hablado puede llegar a puede tener lesión aguda y terminar en una lesión renal crónica, ¿no? ¿Qué es lo que estos mecanismos a qué hacen referencia? Hacen referencia a la parte fisiológica del organismo, lo que tiene que ver con las funciones del riñón. Entonces el riñón tiene que ver con el fósforo. Entonces, si falla el riñón, tanto en la aguda como en la crónica, podemos tener toxicidad del fósforo vital. O sea, se está consumiendo la dieta y vamos a tener toxicidad por parte del fósforo. Podemos tener hemodinámica, inflamación intrarrenal, ¿no es cierto? ¿Listo? Y aquí está la falla renal. Entonces, incremento del flujo renal, ¿sí? Incremento del tamaño renal e incremento compensatorio de la función renal. Entonces, esos son como los mecanismos que se están dando, ¿no? ¿Sí? El riñón, recuerden que va a tratar de aumentar el tamaño para tratar de compensar lo que le está sucediendo, pero que ese aumento de tamaño no es funcional. ¿Listo? Entonces, incremento del tamaño, incremento del flujo renal para tratar de compensar esta parte, ¿no? Entonces vamos a tener vasodilatación preglomerular, vamos a tener lo que hablábamos ahorita, que es la gráfica, la hipertensión glomerular, o podemos tener el agrandamiento glomerular, la hipertrofia glomerular, y esto conlleva, ¿no?, un daño progresivo por hipertensión intrarrenal. Se está aumentando la presión y se va ocasionando el daño a nivel de las microbias. Entonces vamos a tener la elevada presión intraglomerular, daño hipertensivo, ¿sí?, glomerulosclerosis, destrucción del nefrón, disminución de la tasa de filtración glomerular y nuevos incrementos adaptativos en la presión glomerular. Esa es como la fisiopatología. Por esa razón, aquí se ha propuesto en esta parte los inhibidores de la YEG. ¿Sí? Entonces, ellos parece que disminuyen la presión a nivel del riñón y disminuyen la proteína. Principalmente en el gato se recomienda el uso del penacetril. Entonces, vamos a tener la tasa de filtración glomerular que se va disminuyendo, ¿no es cierto? Y vamos a tener unos sistemas compensatorios, pero si fallan, ya después sigue una progresión espontánea. Es decir, ya el organismo no es capaz de controlar lo que está sucediendo dentro del riñón y que sigue un progreso indefinido, ¿no? Entonces, esa hipertensión sistémica, vamos a mirar la significancia, la patogénesis, el diagnóstico y la terapia, ¿no? Esto ha ido cambiando también, ¿no? Ya miramos la parte de la hipertensión, ya miramos la parte de simpático, de la testosterona, ¿no es cierto? Cómo se afecta, cómo se aumenta la presión sobre el riñón. Y el diagnóstico, básicamente, lo podemos hacer por métodos directos y por métodos indirectos. Métodos directos que generalmente no los utilizamos, excepto las personas que trabajan en urgencias, y es la medición de la presión venosa central. Entonces, ellos le ven mucho uso a eso. Yo hice una práctica de eso una vez. En dos seminarios que fuimos, hicimos 2 veces medición de la presión venosa central. La verdad a mí no me gustó, ¿no? Pero los que se dedican a emergencias y urgencias dicen que es necesario. Toca disecar la yugular, colocar un catéter dentro de la yugular, que es un catéter largo que va hacia el corazón, ¿listo? Y se coloca una fuente de agua que es una solución salina, ¿listo? ¿Sí? Entonces cuando el corazón bombea la sangre se regresa por el catéter que empuja el agua, ¿no es cierto? Y se coloca un palito que está a nivel de la cabeza del paciente, que está en la mesa que está, y él desplaza esa columna de agua, ¿sí? Y se determina cuánto está la presión, se mide los centímetros, hay una fórmula y se determina cuánto está la presión venosa. Como les digo, eso es bien invasivo, ¿no? Bien invasivo. Entonces, a mí no me gustó. Pero como les digo, una cosa es que a mí me gusta o no me gusta, que es secundario, ¿sí?, con respecto al uso que tiene.
Entonces eso, como les digo, de rutina no lo hacemos. Uno no ve que ningún colega llega y se queda titular y le mira la presión renal. Lo que se hace son los métodos indirectos. Ese es el método directo. Y los indirectos, entonces está el Doppler. ¿Listo? Lo que hacemos es con un Doppler. ¿Sí? Entonces, y está el método oscilométrico, ¿no? Entonces, estos se han ido perfeccionando, eran bastante inexactos cuando salieron. Se han ido perfeccionando, cada vez son mejores los equipos para tomar este tipo de lecturas. No sirve el multiparámetros. Recuerden que el ideal es que bueno, yo no sé por qué utilizamos el multiparámetro, ¿no? Todo el mundo habla más de multiparámetros, pero todo el mundo lo compra, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablando con el doc Rubén, pacientes que se le han muerto y el multiparámetro sigue el latido cardíaco, sigue la oxigenación, sigue todo, y el paciente ya está muerto y él le tiene desconfianza por eso. Los demás también, ¿no? La mayoría se quejan del multiparámetro, ¿no? ¿Sí? Desconectan al paciente y el multiparámetro de él sigue marcando, ¿no? ¿Sí? Entonces no son tan confiables. Y más que uno compra chinos, ¿no? ¿Por qué? Por economía uno no tiene para comprar los otros, ¿no? Entonces, eso parece que creyeron un software que le marca lecturas que de pronto no son, ¿no? Entonces hay que tenerle un poquito de desconfianza. El ideal, lo que recomienda, por ejemplo, el doctor, el nefrólogo, es tener el aparatito directamente. Esos hace unos 4 o 5 años valían 7, 8 millones de pesos. El tensiómetro, ¿cierto? Este doble. Entonces se colocan mangos sobre la arteria coxígea, generalmente vienen por tamaños, ¿sí? De acuerdo al peso del animal y de acuerdo al tamaño de la cola, que se colocan sobre la cola. Inconvenientes, bueno, en estos días estaba leyendo una noticia que ya se prohibió el corte de orejas en Colombia por la ley de protección animal. Nos demoramos 30 años, ¿no? Eso se prohibió en Europa en el 90. ¿Listo? Y yo lo empecé a aplicar en mis pacientes como en el 95. Yo lo leí, yo no volví a hacer cortes de orejas ni cortes. Porque yo pensé que la legislación era mundial, ¿no? No en iniciales, sin internet, sin nada. No, pues ya está prohibido, no lo volvamos a hacer, ¿no? Entonces yo dejé de cortar colas y dejé de cortar orejas como en el 95. Después cuando llegué aquí, no, es que hay una ley de Convescol y la ley de Convescol no lo prohíbe porque a mí me llamaba la atención y la gente lo seguía haciendo. Pero ahora ya es en serio, ¿no? Ahora si usted lo hace ya lo pueden estar demandando por esa parte. Ahí la raza ahorita que me he dado cuenta que le están cortando las orejas son a los bullies. A los bullies les están cortando las orejas. Y son perros que recién están llegando. Son una raza relativamente nueva, tiene 2 o 3 años aquí en el país. Entonces tendrán cuidado, ¿no? No vayan a cortar. Y la cola o las orejas se cortan si el animal lo necesita. Ejemplo, tuvo una herida, se dañó la oreja completamente, no hay forma de recuperarla, entonces toca amputar. ¿Listo? La cola igual, tiene una fractura, tiene una gusanera, tiene algo ahí, y un tumor, entonces toca cortar la cola, pero debe quedar claro por qué se corta la cola. ¿Listo? Bueno. Mango en el antebrazo, probar sobre las arterias metacarpiales, entonces se puede colocar acá. El doc José maneja lo del pulso, ¿listo? Hace poco salió una literatura sobre lo del pulso, ¿sí? Eso alguien nos lo enseñó. Entonces era que si uno siente el pulso en la femoral, la presión arterial está bien, ¿no? Que si uno lo toma en las carpianas y uno toca el pulso, entonces o ya no se siente el pulso, pero entonces que el pulso es menor de 60, la presión es menor de 60. Entonces había una serie de datos, ¿no? Que le indicaban a uno, que de acuerdo a donde uno tomara el pulso, que la presión iba bajando. ¿Listo? Eso fue reevaluado, no es exacto. Era muy subjetivo, entonces lo único es medio exacto es el equipo. Por ultrasónico, doble por ultrasónico, mando sobre el antebrazo, probado sobre arterias metacarpiales, ¿no? Y cuando vamos a utilizar la terapia antihipertensiva. Entonces ahí está con la presión sistólica. Recuerden que tenemos 2 presiones, ¿no? La sistólica y la diastólica. ¿Listo? Y vamos a tener una presión arterial media.
Entonces, algunos miden solamente la presión arterial media. No, hay que medir la sistólica y hay que medir la diastólica. ¿Listo? Sistólicas mayores de 200 milímetros de mercurio. Esto puede haber cambiado. ¿Listo? De pronto los bajitas como 180. O la diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio. Se manejan valores más o menos parecidos a los de los humanos, ¿no? 120, 80. Esto como referencia. En humanos es más sencillo. Uno le colocan aquí el tensiómetro, lo inflan, ¿listo? Hasta que desaparece. La idea de inflarlo es hasta que desaparezca el pulso. Y eso se basa en un principio, ¿no? Es que si usted, es como si usted coge una manguera y la aprieta. ¿Qué hace la manguera? Deja de pasar el agua. Entonces cuando usted infla, hace un torniquete, entonces deja de pasar la sangre. Entonces no se siente, no se escucha el pulso. Entonces usted lo infla hasta que no se escucha. Y si se han dado cuenta, ponen el endoscopio, ¿no es cierto?, la campanita, y sueltan la llave, empiezan a desinflar. Cuando aparece, entonces él le va a marcar ahí el tensiómetro, ¿no es cierto?, y el asistólico. Y cuando se desinfla completamente, como no es un sitio donde uno normalmente escucha el pulso, cuando desaparece, la diastólica. ¿Sí? Ese es el principio que ellos utilizan. ¿Listo? Entonces desinflarlo hasta que desaparezca el sonido, por eso colocan aquí, ¿no? Colocan el sonido, desapareció, y empiezan a desinflar. Entonces cuando se mueve la aguja, ahí le marcó la primera asistencia. Y cuando ya se desinfla completamente y ya no se escucha, ahí le marcó la. ¿Listo? Entonces eso es lo que normalmente le hacen a uno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hay cositas que ustedes ya se enteraron, ¿no? Que yo no sé. Los que hicieron lo de los gatos, las guías de los gatos, les recomiendo que las vean o que las lean. Los gatos son bastante susceptibles al color blanco, de cierta cosa, que se les ha leído antes que nosotros. ¿Listo? Entonces los consultorios no pueden tener paredes blancas, que fue una recomendación que hizo aquí a la clínica. Entonces ya, el consultorio de gatos está mal, la pintura es blanca. Toca colocar colores pasteles que relajan a los gatos. Yo, ni idea de eso, ¿no? Me imagino que eso está ahí en las guías. ¿A alguien le tocó la guía de gatos de esos de no? ¿A ninguno? ¿No vino? No los vamos a calificar, son de las que no vamos a calificar. Y que las personas no pueden tener la bata blanca, porque estresa al gato. ¿Sí? Entonces toca tener uniformes de colores, pastel también, alegres, ¿no es cierto? Para que el gato esté relajado, para que el gato esté tranquilo. Existe en los animales el síndrome de la bata blanca. ¿Listo? Entonces, por eso a veces se recomienda que la mida del propietario en la casa. ¿Listo? El problema es que el propietario nos daña los equipos, ¿no? Y se pierda, ¿no? Y le daña y lo otro es que tengan desconfianza aquí en Pasto, ¿no? Nosotros aquí tomábamos los datos de los propietarios y le íbamos a hacer seguimiento con los estudiantes de los pacientes, que a mí me gustaba ir a las casas y ver cómo va el paciente. Y llegaban los estudiantes, qué cosa tan tenaz aquí. Nadie daba la dirección que pandíacos iban allá y no, la dirección no existía. Llegaba hasta el 100, por decir algo, llegaba hasta el 130 y ellos ponían 140. Entonces, pobres muchachos, toda la mañana buscando la casa allá en San Diego o allá en cualquiera de esos barrios, ¿no? Y no, profe, vea, no, estamos acá y no. ¿Sí? Y llamaba a uno y ya no contestaba. Entonces, menos uno prestándoles un equipo, ¿no? Tienen que dejar un depósito o algo, ¿no? Que justifique que lo van a devolver. Yo creo que eso ha ido cambiando, ¿no? En la medida en que se ha ido logrando la confianza entre los veterinarios y los clientes. Ya mejor la información, pero aquí al principio era así. No daba. Y si es la promedio, mayor a 170 milímetros de mercurio, ¿no? Toca mirar, aquí hay una serie de medicamentos que han ido saliendo, ¿no es cierto? Tenemos los inhibidores de la IECA, ¿listo? Recuerden que vamos a tener los Sartán, ¿listo? Los Sartán, toda su familia, que son inhibidores del receptor, ¿listo? De la angiotensina 2, no son inhibidores de la enzima convertidora, sino que son inhibidores del receptor de la angiotensina 2. Vamos a tener la hidroclorotiazida, si se acuerdan, es un diurético, ¿listo?
Vamos a tener diferentes tipos de medicamentos, ¿no?, para hacer esta parte. El tromboembolismo, entonces, asociado a síndrome nefrótico, que generalmente es secundario a alteraciones en la coagulación, trombocitosis, pérdida de antitrombina 3 en orina, pueden ser a nivel del sistema de la arteria pulmonar, lo que hablábamos de disnea, hipoxia y mínimas alteraciones radiográficas. Para el diagnóstico, entonces recuerden proteinuria grave y persistente con sedimento. Eso es otra cosa que tampoco hacemos nosotros. Cuando encuentren alteraciones en el parcial de orina, el ideal es hacer un seriado para ver que esas pérdidas de proteínas son continuas. ¿Listo? Entonces pasando un día o pasando 2 días, hacer un seriado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser momentáneo, ¿no? Puede ser momentáneo por una fiebre. Recuerden que la fiebre puede ocasionar proteinuria, el paciente se recupera la fiebre y no sigue teniendo proteinuria. Y uno manda un tratamiento que no es. ¿Listo? Entonces hacemos un seriado para confirmar de que eso sí es así. Cilindruria, y hacemos la relación entre las proteínas y la creatinina en orina, que es el tipo de hacemos la histología de riñón. Y las líneas del tratamiento, pues entonces es diagnosticar y eliminar cualquier enfermedad subyacente. Si es necesario hacer el tratamiento inmunosupresor, vemos que en algunos casos nos va a tocar. Ya ahora hemos hablado de ciclofosfamida, ya hemos hablado de aspirin, ya hemos hablado de prednisona para tratamientos inmunosupresores. Y para el tratamiento antiinflamatorio y de hipercoagulabilidad puede estar la aspirina, que depende, no si es en el perro o si es en el gato, ¿no? La diferencia, recuerden que es por el metabolismo, en el gato es cada 48 a 72 horas, ¿no? Y tratamiento de soporte, las dietas con restricción en sodio, proteína de alta calidad, en baja cantidad. En caso de hipertensión, restricción de sodio, enalapril. Y en el caso de mayasitis, restricción de sodio, la furosemida, entre otras. Si ya hablamos de la insuficiencia renal o de la enfermedad renal crónica, ¿eso? Básicamente lo que se nos afecta son todas las funciones del riñón. Entonces vamos a tener que debe estar alterado más del 75% de las nefronas de ambos riñones para que se nos presente la enfermedad renal crónica, ¿no? Recuerden que el inconveniente aquí es que antes de esto generalmente no hay una sintomatología clara. Entonces por eso tenemos que hacer pruebas antes, ¿no? Estar evaluando al paciente. Lo que sabemos hoy en día, si ustedes revisan, estaría tocando el riñón, la guía de IRIS, ¿eso? Es que se pueden hacer pruebas que son biomarcadores tempranos, que es la S-dimetilaquinina simétrica, SDMA, ¿eso? Que nos da más o menos una orientación cuando está elevada de unos 6 a 8 meses antes de que el paciente empiece con proteinuria. ¿Listo? Entonces ahí está la SDMA, que es anterior a la proteinuria, ¿no? Lo que estábamos utilizando nosotros antes de la SDMA era la proteinuria. Entonces el primer empezaba con microalbuminuria o con utilizábamos como prueba de referencia del daño renal. ¿Listo? Entonces ahora ya tenemos otro tipo de pruebas. Como les decía, hay unos artículos que ya están revaluando el uso de la SDMA, ¿no? Y están proponiendo otros biomarcadores que son más seguros, pero que todavía no están a nivel comercial. ¿Listo? IDEX es el que saca todo este tipo de pruebas, entonces probablemente lo saquen ahí decía en el artículo que unos 3 o 4 años, probablemente ya están disponibles este tipo de pruebas. ¿Listo? Recordar también que se utiliza los niveles de creatinina, los niveles de BUN, ¿cierto? La densidad urinaria, para clasificar a los pacientes. Entonces vamos a tener unos grados de I, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que generalmente está relacionado con el aumento de la creatinina, ¿no? ¿Sí? Entonces la lesión renal aguda resulta de brusca reducción de la funcionalidad renal por causas tóxicas o isquémicas y que se considera reversible. ¿Sí? Es decir, el paciente recupera, entre comillas, su función renal, pero el daño que se ocasionó, lo que tú mencionabas, ¿no? Hoy en día lo están clasificando ya como enfermo renal crónico, antes no se clasificaba. Y en la enfermedad renal crónica es irreversible. A este paciente lo que le vamos a hacer es tratar de mejorar la calidad de vida
tratar de hacer el control de las complicaciones y que viva un poco más de tiempo. ¿Sí? Es un paciente que es terminal. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Es el tiempo que va a sobrevivir. Si no hacemos nada, puede vivir, dependiendo del grado en que se encuentre, un mes, 2 meses. Si hacemos algo, puede vivir años. Entonces, esa es la diferencia. ¿En enfermedad renal crónica generalmente, o sea, se afectan los dos riñones o puede que se afecte primero el uno y...? No, se puede afectar uno y después el otro. Lo que pasa es que recuerden la capacidad de reserva que tiene el riñón. Si se afecta uno, supongamos que se pierde completamente. ¿En el otro cuánto está? El 50%. ¿Cuánto le tiene que afectar? Entonces el paciente no le va a mostrar signos de enfermedad renal crónica. Porque todavía tiene un 50% de funcionamiento. Cuando se empieza a afectar ese riñón que le queda, ¿sí? Y llega al 25%, ahí ya. Es decir, ese riñón que deje de funcionar en un 50%, ahí ya le empieza a mostrar los signos. Bueno, en perros y gatos se prolonga por semanas, meses o años y lleva a la muerte. Es una enfermedad renal crónica. Generalmente el paciente no muere. Y si la lesión está en fase terminal, es difícil determinar la etiología. Eso es lo que nos pasa. Los pacientes con enfermedad renal crónica generalmente no se llega a un diagnóstico etiológico. En la aguda, entonces, vamos a tener unas fases, ¿no? ¿Sí? Bueno, en la aguda, pues, dentro de las causas, ya miramos, pueden ser tóxicas. ¿Sí? En los gatos hay que tener mucho cuidado con todos estos líquidos, que parece que es una de las principales causas de toxicidad en los gatos. En la charla que estaba haciendo en este diplomado, la conferencista que es de Escocia mencionaba que ella ha tenido más o menos unos 10 casos, que la mortalidad ha sido casi de los 10. Es complicado tratarlos. Es bien complicado tratarlos cuando son por ese tipo de plantas. Y que la planta es toda la planta. Esa es una recomendación que hace. Porque ella decía, no, uno va a la casa de los amigos, uno encuentra las matas, ¿no es cierto? Los libros, le recomienda que las quiten, ¿sí? No, es que no se come las flores, él se come las hojas. Sí, sí. Entonces los tóxicos están en toda la planta, hay que tener. Ahorita nosotros en diciembre, si se han dado cuenta, los almacenes de cadena venden unas maticas de Navidad, ¿no? Hay que mirar que no vayan a ser hijos de estas familias para que no haya problemas con los gatos. Recuerden que son unas plantas que son rojitas, entonces hay que preguntar qué tipo de planta es y mirar, ¿no? Que no coincida con las que son tóxicas. Entonces, recuerden que vamos a tener una fase de iniciación, ¿sí? Cuando se presenta la lesión renal aguda, ya sea por AINES, ya sea por tóxicos, ¿no es cierto? Ya sea por etilenglicol, ¿listo? Que son como las causas principales, ¿listo? Ya sea por plantas. Entonces, si hacemos un tratamiento inicial, el tratamiento minimiza la lesión. Después viene una fase de mantenimiento, en la cual se está un establecimiento de la lesión y disfunción tubular, y la terapia no disminuye la lesión, no mejora la función y no activa la recuperación. Y vamos a tener una fase de recuperación, de la reparación de lesiones y mejoría en la funcionalidad con hipertrofia de neuronas, y las nuevas son afuncionales, que ya lo hemos mencionado. Es decir, ejemplo, yo le coloco anestésicos a un paciente, él me hace disminución de la tasa de filtración glomerular, me entra en insuficiencia renal aguda, le coloco líquidos, recupero la presión, ¿cierto? Y la lesión, ¿sí? ¿Listo? Entonces ese paciente probablemente vaya a tener mayor inconveniente en toda su vida, porque fue algo momentáneo y se recupera.
En estos otros casos no. El paciente se intoxicó con meloxicam, se intoxicó con ibuprofeno. Eso se presenta el daño renal con una aminoglucosa. Las nefronas que se dañaron no se refieren. A eso se refiere. Es decir, y el paciente va a quedar funcionando con las que están buenas. Porque las que se dañaron se hipertrofian y no son funcionales. Entonces eso no lo recuperamos. ¿Sí? Va a quedar funcionando. Se dañó un 10%, ese 10% ya no vuelve a funcionar. Se queda funcionando con el 90%. ¿Listo? Él no muestra signología, lo que les he dicho siempre, ¿no? Él no muestra signología. ¿Por qué? Porque para mostrar la signología tiene que llegar más abajo de ahí la ¿Ya se cansó? No. Yo lo he visto como dormidito, por eso no. Bueno, entonces el animal se va y entonces estos de aquí es los que en la literatura hoy en día considera como que están en grado 1 de enfermedad renal. Ya tuvieron un daño y se van a clasificar allá. Antes no los clasificábamos. Miren que aquí dice que es reversible, ¿no? Entonces por eso no los clasificábamos. Ya nos están clasificando. Esos son cambios. ¿Qué signos van a haber en estos pacientes? ¿Sí? Que vamos a tener entonces letargia, depresión, anorexia, vómitos, dependiendo, ¿no es cierto? Si el paciente presenta signos de uremia, ¿sí? Los vómitos, recuerden que son principalmente por uremia, diarrea, deshidratación, aliento urémico y o úlceras en la boca y síntomas graves que podemos observar en estos pacientes. En el caso de la lesión renal aguda es en horas o días. Hay aumento de inflamación de los riñones, entonces si se hace una ecografía van a estar aumentados el tamaño de los riñones. Por la deshidratación, eritrocitosis relativa, buen estado corporal, recuerden que eso es un proceso, excepto, ¿no? Que sea lo que estábamos hablando, que sea enfermedad renal crónica, que es un cuadro agudo. Sedimento urinario activo, ¿listo? Hipercaliemia relativamente grave, acidosis metabólica en la fase oligúrica, hiperazotemia, y en la ecografía puede que los hallazgos no sean específicos, ¿no? Y en la biopsia podemos encontrar necrosis tubúrica, el daño por las toxinas. En ese caso, entonces, recuerden que hicimos una historia clínica, que hemos preguntado, que hemos encontrado posiblemente la causa. Entonces se deben suspender todos los fármacos potencialmente. Ejemplo, que ya lo habíamos dado cuando hablamos de cardiología. Cuando estamos hablando de la insuficiencia cardíaca congestiva, parte del tratamiento era furosemida. ¿Se acuerdan, no? ¿Ese paciente puede tener una infección? Sí. ¿Puede tener dolor? Sí. ¿Le podemos dar una IV? Sí. A veces no correlacionamos las cosas. ¿Y le podemos dar un aminoglucósido? Sí. Y está con una furosemida. ¿Listo? Entonces dice, no, el paciente resulta que empezó a tener una infección urinaria, entonces démosle una gentamicina, démosle una IV. Y ahí está con la furosemida. Los tres son potencialmente nefrotóxicos. Combinaditos, mejor. ¿Sí? Y el paciente le puede hacer una insuficiencia renal. ¿Sí? Una lesión renal aguda. Ahí en ese momento se le colocó los medicamentos y le desarrolla un cuadro agudo de daño renal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, cuando lo que hablábamos en las interacciones que se pueden presentar entre los medicamentos, los propios complementos de los medicamentos. Paciente que llega y se come o el propietario le da ibuprofeno.
no, mientras lo llevo al veterinario, demoro un ibuprofeno. Ahí está la causa de la lesión renal. Algo que estamos haciendo, que es dar el meloxicam por más de 3 días. ¿Sí? O le llega con erosiones y úlceras gástricas, o le llega con lesión renal aguda. Entonces, hay que tratar de identificar eso y retirar los medicamentos. Estas medidas para disminuir la absorción, tanto la emesis como el carbón activado, funcionan si es temprana la intoxicación. Si la intoxicación tiene más de 2 horas, no es buena. Ya han hecho estudios, ahí en las guías están, ¿no es cierto?, que los tóxicos ya pasan del estómago al intestino después de 2 horas. Y el carbón, pues a la carrera, ¿no? A ver si alcanza el tóxico. Si lleva más de 2 o 3 horas, entonces uno le manda carbón para sentirse uno bien, ¿no? Y esperando que lo alcance el tóxico para que lo bloquee. Y él ya se está absorbiendo, ya está haciendo todo el daño, ¿no? Si es por etilenglicol, recuerden que el etilenglicol es el de las baterías, el que se utiliza para para baterías, no, para los radiadores, para el refrigerante, que nosotros aquí lo utilizamos como refrigerante y en Estados Unidos lo utilizan como anticongelante en invierno. Si ustedes lo leen, es anticongelante también. O sea, que como no se congelan los radiadores, pues nosotros no le ponemos cuidado a eso. Entonces, los animales, eso parece que es de sabor agradable, de sabor dulce. Los animales se pueden consumir en el tiempo que lo toman. Recuerden que eso tiene que ver con una enzima, con el alcohol deshidrogenasa. El alcohol deshidrogenasa lo convierte en ácido oxálico. Ese ácido oxálico se combina con el calcio, ¿no es cierto?, de la sangre, y se forman los cristales de oxalato de calcio, que son los que vamos a ver en la intoxicación por etilenglicol. ¿Listo? Entonces, por eso se pueden hacer algunas pruebas, ¿no? Esa es como de las más complicaditas que hay para tratar, ¿no? Generalmente cuando el paciente le hacen el diagnóstico, que es etilenglicol, ya está más del otro lado, ¿no? E identificar y tratar cualquier anomalía prerrenal y porrenal, ¿no? Porrenal, recuerden, puede ser una urticaria